Esto es Trayecto 360. Conecta lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Tu ruta entre la universidad y el mercado laboral. Esto es Trayecto 360. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a tu programa Trayecto 360, un espacio para conectar lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Soy Nancy Berber y me da un enorme gusto acompañarte una vez más en esta que es tu ruta entre la universidad y el mundo laboral. Pero a ver, ¿hoy qué vamos a platicar? Vamos a ver, desmitificar si los vendedores se hacen o nacen o se hacen. Y bueno, hoy vamos a comenzar sobre este tema que sin importar el área donde tú te desarrolles, sin importar la edad que tengas, la profesión que desempeñes, a final del día, todos somos vendedores. Por lo tanto, cualquier tema que nos habilite y que nos impulse a desarrollar cómo ser un mejor vendedor, sin duda estaremos generando una ruta hacia nuestros propósitos. Porque si nos ponemos a reflexionar, ¿cuántas buenas ideas se quedaron guardadas, olvidadas, ignoradas o ahí en el camino simplemente porque no supimos venderlas? Pero bueno, para eso tenemos un invitado muy especial. Tengo el enorme gusto de poderles presentar a Roberto Rocha, que es un experto en estas áreas. Y permítanme, antes de presentarlo formalmente y darle la palabra, pues un poco platicar acerca de su semblanza. Bueno, él es ingeniero, se llama Roberto Rocha Ramírez, él es consultor y entrenador comercial certificado con mucho más de 29 años de experiencia en cadena de suministro, mejora de procesos comerciales, atención al cliente, ejecución comercial en distribución y punto de venta, negociación, atención y desarrollo a clientes, en fin. Él tiene más de 800 ejecutivos entrenados justamente en programas de ventas y negociación al nivel internacional. Y bueno, yo sé que su currículum es mucho más largo que lo que podemos presentar, pero aquí el tiempo apremia, pero esta es una probadita de todo lo que él ha hecho y por qué puedo considerarlo un experto en estas áreas y por supuesto es un honor tenerlo aquí. Además, déjenme decirles que lo considero un gran amigo de toda la vida, así que doblemente contenta y agradecida de que estés aquí. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, Nancy, muchas gracias por la invitación, por hablar un poco de mí ahorita en esta introducción y también muchas gracias a Radio Náhuac también por este espacio contigo. Estoy muy emocionado y honrado de estar aquí con. ¿Qué dices? Muy bien, a ver, yo quiero que tú nos contestes justo esto que ha generado tanta polémica luego en conversaciones, digamos, cotidianas. ¿Un vendedor nace o se hace? ¿Tú qué opinas? Yo creo que las dos cosas. O sea, yo creo que hay gente que ya lo trae de manera natural. Esta capacidad de ser convincente, de relacionarse, de que no le dé pena, ¿no? Eh, pero también creo que hasta esos que ya lo traen, pues también tienen que formar ciertas habilidades, porque no necesariamente naces con todo, ¿no? Sin embargo, creo que la mayoría nos formamos. Yo originalmente, quizás también dado por la carrera que estudié y también por cómo yo me percibía a mí mismo, asumía que yo era un hombre serio y muy reservado, ¿no? Muy analítico. Yo decía, es que yo soy analítico. Ujú. Y un día decidí pasarme al mundo de ventas y me di cuenta que ser reservado y analítico no servía de nada. Entonces tuve que abrirme a relacionarme y a platicar con los demás y a proponerle mis ideas, porque si no, no iba a vender nada y funcionó muy bien. Entonces, en tu caso aplica, tuviste las 2, naciste, pero sobre todo lo desarrollaste. Yo creo que yo más lo fui descubriendo en mí, Nancy. Me di cuenta que era más bien quizás un prejuicio que tenía yo al respecto de mí mismo y me pude descubrir de varias otras maneras que me ayudaban a relacionarme mejor, pensando también en vender. Maravilloso. Oye, ¿y tú podrías recomendarle a cualquier persona que se dedique a lo que sea que nos esté escuchando, realmente, dinos por qué debemos de desarrollar estas habilidades de ventas? ¿Qué significa ser un vendedor? Porque cuando pues siempre necesitamos vender, tú lo mencionaste, siempre estamos vendiendo. Cuando somos chiquitos y le pedimos algo a nuestros papás, ya sea un permiso, un chocolate, una paleta, le estamos vendiendo
pues una necesidad, le estamos vendiendo la idea de que nos compre algo, cuando somos adolescentes y estamos pidiendo permiso, cuando queremos convencer a un profesor de que nos permita entregar un trabajo adicional para mejorar le estamos vendiendo algo. Entonces, la verdad, y yo estoy convencido de ello, todos, al momento en que queremos influir en los demás, porque no nada más comunicamos por expresar las ideas, queremos persuadir en las acciones que toman nosotros. Ahí estamos vendiendo. Entonces, darnos esa libertad de no catalogar algo como algo de que, es que como estoy vendiendo, entonces es demasiado vulgar, o no sé, habrá muchos calificativos que se le puede dar a la gente que está vendiendo. Es darnos la oportunidad de cómo yo puedo influir en los demás para inducir cierto comportamiento que es el que yo deseo que ocurra. Ya sea un permiso, el otorgamiento de una oportunidad, que me compren una paleta, que quiera ser mi novia, lo que sea. Estoy ahí vendiendo, ¿sí? Maravilloso. Fíjate que tocaste un tema. Hay veces que se tiene mucho prejuicio, ¿no? En lo que podría ser vender. No siempre está muy bien, digamos, visto. Aunque no sé si lo compartas, yo he visto cómo esto también ha evolucionado, pues hemos conocido finalmente estos conceptos que manejas de, pues todos tenemos que vender algo a todas las edades, en todas las áreas. Vendemos ideas, vendemos justamente para poder lograr nuestros objetivos, el comportamiento de nuestros padres, de nuestros hijos, en fin. No únicamente es un tema de transaccional de algún bien, sino realmente, y me gustaría enfocarnos en eso, vender ideas. Qué tan importante es porque, pues, tenemos a nuestro alrededor mucha gente creativa. Nosotros mismos podemos tener muy buenas ideas. Dime, desde tu punto de vista, ¿cuáles vendrían siendo estas habilidades que yo debo desarrollar para justamente poder vender ideas? Tú tienes mucha experiencia en entrenar a personas que incluso, pues, se dedican a ello, pero a nivel general, así como empezando de cero a un joven que está terminando su carrera, ¿qué habilidades tú le recomendarías que, desarrolle y por qué consideras que esas son las más importantes? Yo diría, primero, porque veo que haces distinción entre que si es la venta de la idea o la venta de cosas, ¿no? Okey. Entonces, lo primero que diría es que siempre estás vendiendo ideas. Inclusive que estás vendiendo cosas, estás vendiendo la idea asociada de lo que esa cosa soluciona o resuelve o complace. Entonces, yo, en mi punto de vista particular, creo que siempre estamos vendiendo ideas, siempre. De hecho, la conversación evoca ideas en los demás. ¿Y qué cualidades se requiere? Yo creo que la primera de ellas es esa capacidad de observar, de ser empático, de preguntar. Hay veces que se asocia la figura del vendedor como alguien que habla y habla y habla y habla y habla, como si tuviera que argumentar y justificar en todo momento tanto ideas como su producto, las cualidades de lo que vende, cuando en realidad lo que tienen que hacer es preguntar qué es lo que el otro necesita, cuáles son los sueños del otro, cuáles son las aspiraciones del otro. Del otro me refiero al que es tu posible cliente, ¿no? Cuáles son sus temores, cómo visualiza su problema resuelto. Entonces, en cuanto tú preguntas, obtienes mucha información valiosa que te ayuda a conectar. Y si lo que tú tienes conecta favorablemente para ayudarle al otro a resolver su situación, pues ya tienes ya más de la mitad del camino andado. Uy, estás diciendo algo importante, tener esta habilidad de, llamémosle, una escucha activa, esto que dices, observar. Primero yo tengo que entender la necesidad del otro. Entonces, si pudiéramos hacer como una lista de estos elementos, de lo que acabas de decir, yo rescato observar esta capacidad de estar concentrado en tu entorno, en escuchar con mucho cuidado a quien tú quieres, por supuesto, ofrecer esta idea y preguntar, eso me encantó, preguntar. Luego, en esta escucha activa, que una de las cosas, que uno tiene que hacer es justamente no estar pensando ya en la respuesta, sino escuchar con conciencia. Y al estar preguntando, creo que tienes, como dices bien, la mitad del camino resuelto. Pero ya que tienes toda esta información que obtienes a través de la observación y de preguntar, ¿cuáles son las otras? Ya cuando te toca a ti ofrecer, ¿cuál sería este perfil, características que tú recomendarías que tengan que poner atención para que su idea trascienda? En eso de
preguntar y observar, está también nunca olvidar ver cómo se comporta la otra persona. Es decir, si lo que dice coincide con sus gestos, o si el caso ves que a lo mejor te está contestando y está medio enojado, o lo ves incómodo. No nada más basta con oír, sino también con ver y quizás volver a hacer preguntas. Oye, veo que estás incómodo, ¿por qué te incomoda? Te va a dar información valiosa. Entonces, Ok. ya que sabes eso, desde el punto de vista de neuroventas, hay que hacer 4 cosas. Y fíjate que eso no, le hace falta uno de los pasos de ventas, pero son 4 cosas. Dice uno, diagnostica el dolor. O sea, ¿qué es lo que le duele a la otra persona? Y eso no lo vas a adivinar tú. Lo tienes que, pues diagnosticar preguntando, ¿no? Como lo hace un doctor. El segundo paso es, ya que sabes qué es lo que le duele, lo que le preocupa, lo que le da miedo, el, la verdad nos movemos los seres humanos más por miedos que por beneficios, ¿no? El segundo es, haz diferente tu argumento, o sea, ¿qué es lo que te hace a ti diferente para que ellos te volteen a ver a ti? Porque a lo mejor hay varias otras ofertas similares. ¿Qué es lo que tú le dirías que te hace diferente a ti para que él te ponga o ella te ponga atención a ti? Y luego ya el siguiente paso es demostrarle qué es lo que gana. Demostrarle qué es lo que gana eligiéndote a ti. No nada más se lo demuestras. O sea, ¿cuál es el costo-beneficio de tenerte a ti? Y todo ello, dicen que es el paso número 4, pero todo ello se hace en, contactando a la parte emocional de su cerebro. Porque la verdad es que todos tomamos las decisiones desde la perspectiva emocional, Nancy. De hecho, hay una frase que a mí me ha encantado desde la primera vez que la oí, que dice, lo que no emociona, no vende. Claro. Entonces, si yo nada más soy si soy nada más argumentativamente racional y no toco la emoción de la otra persona, es difícil que el otro se mueva, porque se vuelve como un debate de ideas. Por eso es bien importante la etapa de preguntas, para que identifiques qué es lo que le duele, qué le emociona, cómo visualizaría su problema resuelto, cómo se sentiría, qué dirían sus amigos si el problema lo resuelve o sus colegas. Todo eso evoca emoción. Y ya cuando lo entregas a esa parte emocional y le resuelves el problema, perdón, lo más probable es que te digan, ya lo quiero. Y ni te discutan por precio. Qué maravilla, justo, porque hasta ahorita yo no he escuchado, que hablemos, digamos, de los, beneficios, en el caso de que estés haciendo una transacción de algún bien, pues, de lo que viene siendo el beneficio del producto que quieres vender. Cuando vendemos ideas, evocamos emociones, pero por lo que te estoy escuchando, aplica en todo. O sea, si tú en estos 4, y me encantó, me encantaría después en otro momento hablar de neuroventas. Este es un concepto que yo creo que todos deberíamos conocer con mayor, detalle, pero estos 4 pasos donde diagnosticas, la emoción y particularmente estos miedos, observar justamente cómo al momento que, empiezas, a tener este diálogo y ves qué cosas, hasta por su, comunicación no verbal, como lo mencionaste, puedes identificar qué le mueve, qué le emociona, el brillo de sus ojos, la manera en cómo mueve las manos, en general puedes darte cuenta en dónde está justamente la emoción que le estás dando, hacer justamente, deseable, ¿no? Como dices tú, aquí hay un trabajo interesante previo que hay que hacer y, justo venderle esta idea de qué ganas cuando, qué va a ganar, la persona con quien estás dialogando si compra tu idea. Y finalmente esto de hacer, contacto con la emoción. Estos 4 pasos me parecen fundamentales, me encantará desmenuzarlos, poco a poco en otro momento, pero bueno, aquí dime dónde entra el saber comunicar. Este tema de, esta habilidad que, pues, para mí es la primera que brinca, pero tú ya me has dado otras que me parecen fantásticas, pero ¿dónde entra, y si lo recomendarías así, el tema de, verbalizar estas ideas? Cuéntame. No, pues entra en todo lado, porque la comunicación está desde el inicio, desde el preguntar, porque es una manera de comunicar. Eh, y luego, pues, esta etapa, por ejemplo, de qué es lo que vas a decir, que es el diferenciarte,
para efectos de que el otro diga, vale la pena que yo le siga poniendo atención a él. ¿Sí? Tienes que comunicar. Para eso has de tener claridad de qué es lo que a ti te hace diferente. Por ejemplo, para un puesto en una posición en un trabajo, o porque un maestro te tiene que dar oportunidad a ti en pues, entregar un trabajo adicional. ¿Por qué a ti sí, con respecto a todos los demás? Entonces, necesitas ya tener esos argumentos y el cómo los vas a decir para que le emocionen al otro, ya pues a la mano, ¿no? Y saberlo decir. Y también entender porque ahorita estamos quizás partiendo del supuesto de que todo ocurre en un solo momento, porque a lo mejor esta labor de venta ocurre en 2 o 3 sesiones, a lo mejor la primera parte es la pura entrevista y dice, luego te traigo una propuesta, ¿qué te parece? No todas las veces siempre ocurre todo en un mismo ratito. Entonces, también saber comunicar para decir, oye, te veo, ahorita te agarré ocupado, ¿no? Veo que traes prisa, ¿te parece si nos vemos el próximo lunes? Saber leer eso para también no querer cerrar el ciclo a fuerzas en ese momento, ¿no? Porque otros 2 elementos que para mí hacen falta aquí, porque te hablé de cómo se hace esta neuroventa, pero hacen falta 2 pasos. Desde el punto de vista del ciclo de ventas, tú debes de hacer todo esto para llegar a un cierre con el cliente o con tu contraparte. Y cerrar significa llegar a un acuerdo, ya sea para que sí o para que no. Si no lo llevas a la acción, de eso se trata de vender. Y dices y expones y escuchas y preguntas para llevar a una acción. Le llaman cierre. Oye, ¿cuándo te lo vendo? Acuerdas un precio, cantidad, cuándo te lo entrego. Y la última parte es lo que tiene que hacer todo vendedor, que es deleitar. Es decir, asegurarte que ante el cumplimiento del ofrecido, el otro se sienta satisfecho. ¿Qué opina? Porque no vaya a ser que quiera comprarte después o que tú dependas de una venta posterior o de un contacto siguiente. No nada más basta con hacer una venta inicial y ya. Tienes que asegurarte que el otro haya quedado contento con el cumplimiento del acuerdo. Maravilloso. Fíjate esto que comentas de entrada, lo que dices, esto de el momento, digamos, de la venta, eh, tiene como resultado previo trabajo. O sea, aquí hay un trabajo previo que hay que hacer. Entonces, si uno quiere vender alguna idea o proponer alguna, acción, pues primero, antes incluso de estar con tu interlocutor a quien tú le quieres vender esta idea, tienes que prepararte, ¿no? Preparar el tema, estudiar a la persona, estudiar el momento y, eso me encantó. Pero a ver, también mencionas el cierre. Por supuesto, cuando el cierre es positivo, me encanta saber que tengamos muy claro que hay que darle seguimiento, que no termina cuando ya, incluso entregas el producto o vendes tu idea o se lleva a cabo lo que tú querías, sino hay que darle seguimiento, porque como bien dices, la siguiente vez, si el cliente quedó satisfecho, digamos, ya sea una venta automática y te estás ahorrando muchísimas cosas, porque ya confían en ti, porque confían en tu idea o confían en tu producto. Pero una pregunta, ¿qué pasa cuando el cierre es un rotundo no? Por los motivos que tú quieras, porque finalmente, los nos también existen, de los nos también se aprenden. Pero ahí, ¿tú qué recomendarías cuando no lograste vender tu idea? A lo mejor, si, digamos, estás en el proceso de la venta. Cuando alguien te dice que no a algo, eh, hay que entender que a lo mejor es no en ese momento. A lo mejor te dicen que sí después. Y segundo, que todos nos sentimos seguros desde el no. Entonces, yo diría, si te dicen que no, no te preocupes, estás vendiendo. O sea, si te presentan objeciones, es una buena señal. Felicidades, estás en el proceso de venta. Porque es difícil que alguien te diga luego que sí. Okey. Entonces, a lo mejor si alguien te dice que no, es momento también de volver a preguntar, oye, ¿qué le hace falta a mi propuesta para que tú pudieras decir que sí? Okey. Y a lo mejor te dicen, no, pues 2 o 3 cosas, o sabes que me agarraste en mal momento, no, es que sabes que noviembre es muy mal mes, búscame en enero,
¿qué tendría que pasar para que me dijeras que sí? Imagínate que, entonces el otro te da información, entonces tú puedes hacer ajustes o no a tu propuesta. A lo mejor en ese momento era el más inapropiado, o a lo mejor te das cuenta, Nancy, y eso también es muy importante, que no es esa la persona que toma la decisión. Oh, ok, claro. ¿Sí? Porque de por sí todos siempre tenemos, aunque hay personas que son las que toman la decisión, también, pues no sé, hay cosas que a lo mejor deciden los esposos, pero que tiene un gran O las poder de esposas. influencia la esposa, ¿no? Entonces podría decir, oye, ¿y quién más está en el proceso de decisión? ¿A quién te gustaría contarlo? Suponiendo que me dijeras que sí. Ujú, Porque si haces un cierre y llegas a un acuerdo y ves que el otro está en actitud de que prefiere callarlo, aguas, porque entonces te está diciendo que sí, lo que llaman un sí falso. mm, Porque cuando haces un acuerdo de algo y dices que sí, te dan ganas de contarlo. Quizás nada más haciendo la pregunta, eh, si me dijeras que sí, ¿a quién se lo contarías? ¿A quién sería el primero que lo contarías? Entonces ahí te da información. A lo mejor te das cuenta que él no es el que toma la decisión, a lo mejor él es un punto intermedio para llegar al que dice que sí. O él requiere el aval de otras dos personas. Él sí tiene un voto, digamos, porque hay veces que se toman decisiones conjunto. en conjunto, ¿no? Ahorita, por Ujú, ejemplo, estamos vendiendo, porque vendemos un software que con inteligencia artificial arma programas de capacitación a toda velocidad, ¿no? Y estamos en un hospital y está el director operativo, pero en ese intercambio de ideas me hace ver, él sí quiere, pero requiere la autorización de un director general y del director administrativo. Pero el más beneficiado hasta ahorita es él, porque él es el que ujú. tiene el dolor y la necesidad. Y él está interesado. Sí, claro, pero ahorita estamos, digamos, en el punto en donde cómo es que hay que involucrar a los otros para efectos de que esos tres digan sí de manera al unísono, digamos, ¿no? Ujú, No puedo yo asumir que nada más ese contacto mío es el que va a decir que sí solo, porque aunque me dijera que sí solo, puede ser que el acuerdo no funcione. Entonces, en ese sentido, los no son un camino al sí, porque a lo mejor es no y cuando sí, o a lo mejor es en el presupuesto siguiente, o a lo mejor sí es no, pero si se abrió confianza y comunicación, le puedes incluso decir, oye, ok, entiendo que tú no es tu necesidad. ¿A quién me recomiendas para hablarle de esto? ¿A quién quisieras tú que beneficiara esta idea que yo traigo? Y a lo mejor te recomienda con un par de amigos. ¿Sí me explicó? claro, y todo el tiempo es estar atento a obtener la información y sensible hacia dónde te va llevando, su actitud, pues, las respuestas que te va dando. Es decir, aquí lo que entiendo y aprendo es, no te quedes nada más con el primer no, sino trata de persuadir para obtener más información que te pueda ir, llevando. Pero esta habilidad hay que desarrollarla, porque esto que comentas justamente de poder identificar que a lo mejor él no es el que toma esta decisión, sino a lo mejor él tiene que compartirla. A lo mejor, como bien dices, no es un buen momento porque, pues, la parte económica la tiene resuelta hasta un poco unos meses después, pero al estarte escuchando, justo es en este diálogo de confianza que puedes tú ir desarrollando, generar un ambiente, un ecosistema en donde con la confianza que estás tú, pues, creando, pueda él darte más información. Pero, ¿hasta cuándo tú dirías: "A ver, ya cuando hiciste o viviste o sentiste esto, ahí es un no"? Porque también los nos existen o se pueden postergar. ¿Cuándo sería pues, aunque sea una señal que tú dirías: "Aquí ya no insistas", o aquí es un no, aquí mejor no, ya no pierdas tu tiempo? Porque en todo lo que me estás tú contando, estoy viendo que, pues, hay mucho trabajo, hay mucha, energía y, por supuesto, hay mucho tiempo. Entonces, ¿cuándo, identificar un no y decir: "Esto no, esta tierra no es para ti"? Es, es difícil. Dicen que por cada 10 prospecciones, quizás una funcione. Okey, ese es un buen número, ya por lo menos ¿Sí? Entonces, a lo ya mejor por lo menos me recibes estás 9 dando nos y un poco de un esperanza. sí, sí, y un sí. eh, pero por eso es que es bien importante hacer las preguntas para identificar si es un no rotundo ante cualquier situación, ¿no?
Decir, Ok. oye, ¿qué tendría que pasar, por ejemplo, para que tú me dijeras que sí? ¿O hay algo que yo pudiera ajustar para que tú consideraras la posibilidad de decirme que sí? ¿O qué tiene que cambiar? Ese tipo de preguntas te hacen ver si de plano es algo eh, que no va a funcionar, porque eh, cuando la otra persona no quiere, pues entonces no tiene caso. De acuerdo, O sea, de si es acuerdo. alguien que por alguna razón se abrió la comunicación y te explicó su necesidad, eh, y tú ves, y tú pudiste diferenciarte y le hiciste alguna demostración en donde sí se constata el valor que tú entregas en ese intercambio, siempre habrá posibilidad de que sí, a menos de que no quiera. A lo mejor hay una cuestión política, a lo mejor el nuevo delegado sindical tiene que entrar, no lo sé. Claro, claro. Eh, También me pero, parece que tener sensibilidad, ¿no? pero aquí lo valioso, Nancy, es que se establece una relación con esa persona. Ujú, Y claro. eso ya no es un no. Ujú. Si se hizo desde la confianza, y si hubo un intercambio, se valoraron las cosas y hay un no, de todas maneras hay un gran avance, porque si esa persona en algún punto sabe de alguien que tiene una necesidad Va a pensar. similar, Ujú. es probable, sobre todo si tú te sigues haciendo presente cuando menos su fecha de cumpleaños, o eventualmente le preguntas por sus hijos, o le preguntas, oye, ¿cómo va tu problema? ¿Te acuerdas que me habías comentado que ya no era posible conmigo, pero ya te lo arreglaron? Guau. Sí, porque hay veces que dicen, yo no puedo hacer nada, ni modo. La decisión está tomada desde el compadre del director general, que es el que nos va a proveer el servicio y no hay espacio para ti. Bueno, ¿cómo van funcionando? ¿Qué puedo? Es hacerte presente, porque la venta tiene mucho que ver con la confianza. Entonces no se trata de que, porque me dijiste que no, pues yo te mando a volar. Claro. No, y con lo que me estás diciendo, estás creando una red de personas en donde a lo mejor, digamos, los nos son temporales, porque como bien dices, si te sigues haciendo presente, en algún momento tú vas a ser la opción, la mejor opción. Entonces, me encanta porque justo también hacer ventas no es tener el sí inmediatamente, es un trabajo, digamos, constante y un desarrollo de conexiones, de relaciones personales, que hay que darles mantenimiento, ¿no? Entonces, para que justamente, pues, lo tengamos presente, ¿no? Que no nada más estamos trabajando para el momento inmediato, estamos trabajando para lo que puede ser el resto de nuestra vida. Y Roberto, aparte quisiera comentar algo. claro, Por eso es bien importante tener en la cartera de productos varias cosas, porque a lo mejor en algo te dice que no, pero a lo mejor traes otras dos alternativas de otro algo en donde a lo mejor sí le puedes ayudar. Y sin como duda. ya se estableció la confianza, no te compra una, pero te adquiere la otra. Y déjame, bueno, con esto que me estás comentando, me encantaría escuchar con tanto que tienes. ¿Algún ejemplo que tú recuerdes a lo largo de tu trayectoria, ya sea que tú lo hayas vivido o compañeros tuyos, de qué, pasó? De los 2 lados si los tienes, como ejemplo, de cómo una historia de éxito, de cuando se pudo vender utilizando todas estas, pues, características y actividades que has comentado, o de las que también aprendemos muchísimo cuando no tuvo éxito. ¿Tienes alguna que te haya marcado, que te encante, como poner como ejemplo? Sí, tengo una que para mí es no éxito, pero de mucho aprendizaje, ¿no? Y hace Venga. poquito adquirí yo, y eso me pasó a mí, Ay, porque me dejé llevar por la emoción, ¿sale? okey. Ya lo habíamos platicado con ICE México, ¿no? Les compré algo, Ujú. ellos muy dedicados a lo que llaman la venta hunter, es decir, la venta muy enfocada al cierre, es decir, a que te vendo, te vendo, te vendo, te vendo, con cero deleitar al cliente. No, o sea, para mí, digamos, sí me dejé llevar yo por la emoción, porque yo esperaba como conectar con un ciclo que me permitiera difundir más lo mío, ¿no? La hora no fue lo que me habían dicho y ni lo que yo esperaba. Quizás también me ofusqué yo por mi emoción de encontrar lo que yo quería, pero me he encontrado con un grupo de ventas muy enfocado a hacer cierre y cero seguimiento. Me doy cuenta, sí me han llamado, aunque les he dicho que no estoy sacándole provecho a lo que les compré. Fíjate, un cliente da retroalimentación de no le saco provecho. No me han llamado,
para dar seguimiento más que para venderme otras cosas. Wow. Entonces yo digo, lo que les importa más es que yo les compré y les compré, y si no le compro A, luego B, luego C, luego D. Y eso me hace sentir mucho enojo, porque digo, no escuchan que ya hice una adquisición de algo, no me dan seguimiento para que yo incluso pueda recomendarlos. Y eso sí, me llaman y me contactan y están muy dispuestos, pero para venderme otras cosas. Y eso pasa mucho, Nancy. Hay gente que nada más está pensando en vender y luego no te pregunta, oye, ¿cómo te fue, Nancy? ¿Cómo te sientes? ¿Resolviste tu problema? ¿Qué dijo tu familia de la adquisición que hiciste? ¿Cómo va progresando? ¿Qué te puedo ayudar? Y es lo que llaman eso la venta farmer, la posterior, la de deleitar al cliente, la que busca lo que llaman el customer success, la que genera reputación. Ok. O sea, siempre están esas dos partes, ¿no? La hunter, la farmer. Hay veces que uno mismo está de hunter, pero también debes de asegurarte de ser un cultivador de relaciones con tu cliente y asegurarte que ame lo que le vendiste, o tu solución, o que te acabe amando a ti también. Digamos, me pediste una historia, esa es una historia en donde yo veo cero ganas de deleitar al cliente, nada más muy enfocado en generar ingreso, que es lo que llaman la venta hunter, ¿no? Ok. Y luego también tengo yo ahorita otro, de hecho al ratito tengo una entrevista con un cliente que ha habido varios nos. No, 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 no. Y fíjate, son nos derivados de circunstancias, porque yo me dedico a entrenar equipos comerciales, esto es para formar a todos sus ejecutivos de cuenta que van y atienden clientes, en un modelo de capacitación que tengo que es para gestionar y desarrollar el negocio con esos clientes. Pero está la dicotomía entre nos ahorramos dinero, porque muchos creen que capacitar es un gasto, o desde el punto de vista de un estado de resultados de un mes, pues se ve como un gasto, ¿no? Sin duda. Y lograr vender la perspectiva de que esto es una inversión. Entonces, en varias ocasiones me han postergado el entrenamiento, aunque desde un inicio la misma cabeza de ventas reconoce la urgencia y la necesidad de entrenar a la gente. Y he recibido muchos, pues no, ¿qué crees? No, ¿qué crees? No, ¿qué crees? No, ¿qué crees? Y ahora ya estamos pues listos para programar la próxima semana precisamente el entrenamiento, después de varios nos. Y la verdad es que no deja uno de sentir a veces feo, Claro. ¿no? Sobre todo cuando lo tenías agendado para un mes y de repente dicen, no, fíjate que no, tendrá que ser el siguiente. Entonces, no nada más es cambio de agenda y de espacios en el calendario que a lo mejor podrían haberse ocupado con otras cosas, sino también deja de haber un ingreso. Claro. Y bueno, aquí la persistencia en buscar yo lo que busco es el beneficio de ellos. Claro. Que su equipo cabe capacitado y que cabe con un método. Entonces, pues ante la asistencia ya ahora está programado para noviembre, ¿no? Pero fíjate aquí, cuántas competencias, estas soft skills hay que invertirle, claro, pues, con la seguridad de que cuando se logren, supongo que la satisfacción se te ve reflejada hasta en la sonrisa, es decir, Claro. vale la pena, porque estás hablándome de resiliencia, de frustración, control de emociones, en fin, todo esto para hacerte un vendedor, para desarrollarnos como vendedores, sin duda también hay que incluirlo en nuestra lista, en donde sepamos que, como bien dices, por cada 10 intentos, pues, a lo mejor uno, pero ese uno, Roberto, ¿vale la pena? Claro, no, sí, claro. Okey. Sí, porque se acaba haciendo una relación con el cliente y efectivamente se puede corroborar que estás otorgando un beneficio, ¿no? De Y los entrenamientos que doy, todos siempre quedan muy bien calificados y yo veo como si queda un efecto de transformación en la gente que participa. Y no necesariamente porque yo lo doy, también es porque se genera, cuando menos en esos espacios, un intercambio de ideas donde la gente de ventas siempre cree que está sola. Cuando oyendo experiencias de otros, yo puedo aprender antes de a lo mejor adelantarme en algo que pudiera ser un error, porque oigo la experiencia de otro. claro. Oye, pues es que esto es una
una actividad de tiempo completo. O sea, finalmente, pues no es que tengas un horario para desarrollarte como vendedor, por lo que te escucho, definitivamente son actividades que hay que estar desarrollando. Y lo que me gusta es pensar que cualquier cosa que hagas ahorita sin duda va a sumar, porque son como sumar kilómetros, ¿no? Es decir, todo lo que estés haciendo ahorita como que estés invirtiendo en tu desarrollo de esta competencia o todas estas competencias para hacerte un experto vendedor, sin duda va sumando y en unos 5 años tus, vamos, tu habilidad para hacerlo va a mejorar, vas a ir viendo resultados, porque esto es como en el gimnasio, hay que estarlo entrenando. Roberto, hay mucho, mucho que platicar, me encantaría que, pues, también, te tuviéramos en otro momento, pero ya para ir cerrando, ¿alguna idea que digas tú, es que quiero compartir esta idea, este espacio, esta experiencia que pueda ayudar a los que te escuchan? Pues sí, la idea de cierre sería que siempre estamos vendiendo. Es más, se me hace muy raro que no haya como una carrera que se llame licenciado en ventas y desarrollo de negocios y negociación, porque también aparte la venta siempre está asociada a negociar, porque cuando Claro, haces el cierre llegas a un acuerdo. exacto. Entonces yo diría, y como cierre es que siempre estamos vendiendo y negociando porque estamos buscando llegar a acuerdos con los demás. Y otra de cierre es que cuando yo me ubico ahí pensando que en cualquier momento puedo estar vendiendo, también que yo conecte conmigo mismo, con lo mejor de mí cuando vendo. Porque si estoy inseguro o no estoy convencido, es bien difícil vender algo. Entonces es primero conectar con esa intención de qué es lo que yo quiero crear en el proceso de estarle vendiendo algo a alguien. Porque a lo mejor lo que quieres crear es confianza. Más que venderle algo, a lo mejor lo que quieres es crear una relación de confianza para que luego a lo mejor te compre varias veces. O a lo Mm. mejor de verdad lo que quieres es ayudarlo, porque sabes, estás convencido de que lo que tú traes con ayuda, ¿no? Entonces conectar con la intención antes de ponerse a vender. La intención es qué es lo que yo quiero crear con esto. Y eso seguramente ayudará muchísimo a tener una mejor comunicación y generar un mejor ambiente con la persona que contactes. Ay, maravilloso. Claro que sí. Entonces, bueno, acabas tú de plantear, esto es un trabajo, reitero, de tiempo completo, pero además que implica un compromiso consciente de cada uno de nosotros. Y bueno, esto es más que una profesión, es un estilo de vida, ¿no? Entonces, qué gusto tenerte. Roberto, dinos dónde, quien quiera continuar la comunicación contigo, dónde te puede encontrar. Bueno, me puede encontrar, voy a dejar primero mi teléfono, es el 55 1503 2902 y también a mi correo electrónico, todo con minúsculas, es roberto.rocha@beatitgroup.com. Biret, ¿Puedes como el deletrear? de, sí, es beatitgroup.com. Ah, Beat. no, beatitgroup.com, perdón. Así como la canción de Michael Jackson, de Beat It. Ah, perfecto, creo, más sencillo. Sí, más sencillo. Muy Sí, me doy bien, cuenta que escogimos un nombre que para decirlo en español y deletrearlo es complicado, pero es roberto.rocha@beatitgroup.com, como la canción de Michael Jackson. perfecto. Pues yo los recomiendo muchísimo que lo busquen ahí en redes sociales, Ah, por ahí también en pueden LinkedIn aparezco ahí ah, como Roberto exacto. Rocha. Sí. Dije, ahí es donde yo te veo muy seguido, muy activo, ahí también lo pueden encontrar. Roberto, qué gusto tenerte. Muchísimas gracias y sin duda será un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Sí, muchas gracias, Nancy. Un Bueno, que estén placer. muy bien. Y bueno, pues hoy descubrimos que vender no es solo convencer, implica muchísimo más, conectar, generar valor, inspiración, pero sobre todo llevarlo a la acción. Recuerda que puedes seguir esta conversación, más reflexiones, podemos seguir platicando de estos temas en mi Instagram, @NancyBerber. Esto fue Trayecto 360, un espacio para conectar lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Nos escuchamos pronto. Esto es Trayecto 360. Conecta lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Tu ruta entre la universidad y el mercado laboral. Esto es Trayecto 360.